como pues más adelante lo vamos a explicar, pues la placa de ateroma pues va a ser esta acumulación de grasas, colesterol y diferentes sustancias sobre las paredes de las arterias. Como tal, no existe una pues epidemiología de la arteriosclerosis o la aterosclerosis, ya que pues estas arteriosclerosis pues van a desencadenar enfermedades cardiovasculares en sí. Entonces, pues la epidemiología la podemos tomar pues de estas enfermedades cardiovasculares, perdón, provocadas por esta arteriosclerosis. En el mundo tenemos que pues estas enfermedades cardiovasculares van a ser la principal causa de muerte, obviamente después del COVID, y pues van a ser responsables de aproximadamente más de 17 millones de muertes al año. Para el 2030 se espera que pues este número lamentablemente aumente hasta más de 23.6 millones de muertes anuales. Va a tener una frecuencia de aproximadamente 50% en personas de 30 años que pues no tengan una enfermedad conocida, y va a tener una mayor incidencia, sobre todo en países industrializados, y se va a tener una relación con el envejecimiento y el aumento de la población, que pues parte de la formación de la placa de ateroma pues va a tener que ver con esto, ¿no? Que pues va a empezar con la formación de esta placa desde la niñez prácticamente. Y hablando de México, pues tenemos que en el 2013 1.600 fallecimientos, de los cuales 116.002 muertes fueron ocasionadas por enfermedades cardiovasculares. Y pues al igual, en México se considera la principal causa de enfermedad cardiovascular. Creo que alguien tiene un micro encendido. Gracias. Y pues igual, ¿no? Antes de que pues estuviera el COVID, pues era la principal causa de muerte. Y pues aquí les coloqué una tablita en la que se ve el número de muertes en el año de 1990 y en el año de 2013, y cuáles son las principales enfermedades que pues, han producido estas muertes. Y como podemos ver, la cardiopatía isquémica pues va a ser la principal. Bueno, vamos a continuar ahora con los factores de riesgo. Estos pues van a ser todas aquellas condiciones que han demostrado producir o contribuir a la formación de las placas ateromatosas y que también pueden promover su progresión. Y como ya hemos visto, el conocer y detectar estos factores de riesgo va a desempeñar un papel muy importante para valorar el riesgo cardiovascular y pues establecer las estrategias de intervención sobre dichas enfermedades. Estos factores de riesgo los vamos a dividir en tres grupos. El primero son los factores causales, que son los que van a promover el desarrollo de la aterosclerosis y van a predisponer a la enfermedad coronaria. Entre ellos están el tabaco, la hipertensión arterial, el aumento del colesterol total, o LDL, el HDL bajo, la diabetes y la edad avanzada. Después tenemos a los factores de riesgo condicionales, que son aquellos que se van a asociar con un aumento del riesgo de cardiopatía isquémica, pero su relación causal no está bien documentada debido a que su potencial aterogénico es menor o su frecuencia en la población no es lo suficientemente grande. Y en estos están la hipertrigliceridemia, las partículas de LDL pequeñas y densas, la homocisteína sérica elevada,
la elevación de la lipoproteína sérica, los factores protrombóticos y los marcadores inflamatorios. Y por último tenemos a los factores predisponentes, que son los que van a empeorar a los factores de riesgo causales. Y en estos vamos a tener el índice de masa corporal mayor a 30, la inactividad física, la resistencia a la insulina, los antecedentes heredofamiliares, la obesidad abdominal y características étnicas, psicosociales o socioeconómicas. Puedes poner la siguiente, por favor. Y bueno, les voy a explicar un poco acerca de cuáles son los factores más importantes para la formación de la aterosclerosis. Y el primero es la hipercolesterolemia. Se ha demostrado que cuando hay una concentración de colesterol plasmático mayor a 200 miligramos sobre decilitro, hay una obstrucción coronaria del 60% a los 70 años. Y conforme va avanzando esta concentración, es más probable que la enfermedad coronaria aparezca en edades más tempranas. Por ejemplo, si la concentración es mayor a 400, el proceso va a aparecer a los 40 años de edad. Entonces, con estos datos se ha demostrado el efecto directo que tiene la hipercolesterolemia sobre la formación de placas de ateroma. Por lo tanto, se ha concluido que las concentraciones plasmáticas ideales de colesterol se encuentran por debajo de los 200 miligramos. Y cuando se encuentran ya por encima de 240, el riesgo aterogénico es definitivo. Otro factor importante es la hipertensión arterial. En esta pues se ha demostrado la proliferación de células del músculo liso de la capa media y culmina en un fenómeno de hiperplasia e hipertrofia de la capa media vascular. Y cuando este proceso se junta con la proliferación con la incorporación de lípidos en el endotelio, se puede iniciar el proceso de aterosclerosis. Además, también se ha visto que la hipertensión arterial puede inducir la ruptura de esta placa. En cuanto al tabaquismo, se han demostrado diversos mecanismos por los cuales el tabaco favorece la aterotrombosis. Y entre ellos destacan la lesión del endotelio por monóxido de carbono, el aumento del fibrinógeno y del factor 8, el aumento de la adherencia y agregabilidad de las plaquetas, el aumento de la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad y el descenso de las lipoproteínas de alta densidad. La diabetes mellitus también va a favorecer la aterotrombosis por diversos mecanismos, entre los cuales encontramos un perfil lipídico desfavorable por elevación de los triglicéridos, el descenso de HDL y las partículas de LDL pequeñas y densas. También por el hiperinsulinismo, la hipercoagulabilidad y el aumento de los marcadores inflamatorios. Y por último, tenemos que la aterosclerosis va a aparecer con mayor frecuencia en los hombres que en las mujeres, ya que se ha encontrado que generalmente las mujeres tienen cifras menores de colesterol y de LDL plasmáticos, así como una concentración mayor de HDL. Y este efecto parece estar relacionado con la presencia de los estrógenos en el organismo. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar a, pues, cómo se forma esta placa de ateroma.
Primero, en esta imagen es como algo básico. En la siguiente diapositiva ya lo voy a explicar un poquito más a fondo. Entonces, para recordar, pues nuestro vaso va a tener capas, la íntima, media, adventicia y pues obviamente su endotelio y células nucleares lisas, ¿no? Entonces, como lo comentaba al principio, la formación de ateroma pues no va a ser de la noche a la mañana, sino que pues va a ser un proceso que pues va a llevar bastante tiempo, ¿no? Desde que prácticamente nacemos o desde que somos, desde la niñez. Todo esto pues va a depender de pues, nuestro estilo de vida, alimentación y todo esto, ¿no? Entonces, se va a ir formando una placa de ateroma y pues dependiendo del estilo de vida que pues tengamos, este va a ir aumentando progresivamente de tamaño. Se va a empezar a formar la placa, va a llegar un punto en el que esta placa va a reducir la luz del vaso y a su vez pues va a reducir el flujo sanguíneo. Entonces, esta placa va a crecer de manera en el que pueda obstruir pues este flujo y puede llegar a tener pues la complicación más frecuente, por así decirlo, o lo que pasa en estadios complicados, que sería la formación de un trombo, lo que pues va a llevarnos a enfermedades cardiovasculares agudas, como la más frecuente, pues el infarto agudo del miocardio, como pues también lo vimos en las clases anteriores, ¿no? Que nos lo explicaban de esta manera también. Entonces, una vez pues sabiendo esto de forma muy general, pasamos a la forma específica, que pues también es un poquito recordando lo que ya nos habían mencionado antes. Entonces, ¿cómo es que se va a empezar la formación de esta placa? Principalmente, o el primer paso, por así decirlo, para que se empiece a formar esta placa de ateroma, pues va a ser una lesión en el endotelio. Va a haber una lesión endoteliaria, ya sea una ruptura o, o una perforación, no sé. El chiste es que va a haber una disfunción endotelial. Ese va a ser como el primer paso para que se empiece a formar nuestra placa de ateroma. Cuando nuestro endotelio sufre esta disfunción o esta lesión, se va a hacer más permeable a lipoproteínas. Específicamente, o mencionaban que se va a hacer más permeable a a las lipoproteínas LDL o de baja densidad. Entonces, eh, lo que va a hacer que pues estas LDL entren o pasen del endotelio hacia la capa íntima, pues va a ser esta lesión endotelial. Entonces, nuestras lipoproteínas van a atravesar el endotelio y van a llegar a la capa íntima. Aquí estas lipoproteínas pues van a interactuar con diferentes proteoglicanos de la matriz extracelular y todo esto lo hacen para lograr acumularse y pues a su vez lograr permanecer en esta capa. A su vez, cuando estas pues pasan el endotelio, van a sufrir una modificación. En este caso, pues van a ser oxidadas. Entonces pasan de ser pues, LDL, por así decirlo, normal, a un LDL modificado. En este caso, pues va a ser un LDL oxidado. Al momento de que este LDL es modificado, pues va a provocar un proceso inflamatorio. Entonces, pues va a liberar sustancias inflamatorias, citoquinas, factores de crecimiento, ¿no? Lo que va a hacer que
pues, por así decirlo, se llame la atención de los monocitos y los linfocitos. Entonces, estos monocitos van a verse atraídos, por así decirlo, por esta LDL modificada, esta LDL oxidada, o más bien por la inflamación que están provocando estas lipoproteínas. Entonces, lo que van a hacer nuestros monocitos y linfocitos, pues va a ser atravesar el endotelio y llegar a la capa donde pues estas lipoproteínas se encuentran para que pues estas sean absorbidas por estos mismos. Entonces, ¿cómo es que nuestros monocitos van a atravesar el endotelio? Pues lo van a hacer mediante diapedesis y pues lo que van a hacer es lograr atravesar el endotelio y llegar a la capa. Una vez estando en esta capa, en la misma capa de las lipoproteínas, estos monocitos van a pasar a convertirse en macrófagos para que pues logren captar estas lipoproteínas que están modificadas. Cuando estos macrófagos empiezan a captarlos, pues pasan a convertirse en células espumosas. Es decir, están representadas en el... Estas células espumosas van a intentar este, replicarse y pues ¿cómo van a hacer esta replicación? Pues lo van a hacer mediante factores estimuladores de colonias, tanto de monocitos, que va a ser el MCP1, y de granulocitos, que va a ser el MCSF. Entonces, estos van a replicarse gracias a estos factores y a su vez van a empezar a producir o elaborar, van a seguir produciendo estas sustancias proinflamatorias. Esto va a hacer que sigan replicándose macrófagos para que se siga acumulando estas células espumosas dentro de lo que sería la formación o ya la formación de la placa de ateroma. Después de esto, lo que van a entrar en juego, por así decirlo, las plaquetas. Las plaquetas pues van a intentar reparar esta lesión endotelial que se tuvo al principio, lo que va a hacer que las plaquetas empiecen a atraer células musculares lisas de lo que sería la túnica media hacia la capa íntima para pues tapar o solucionar el problema principal o la lesión endotelial que se tuvo al principio. Al momento de que se empiezan a acumular todas estas células musculares lisas en la capa íntima, pues no solamente lo hacen eh, pues, alrededor de la íntima, sino que también lo hacen alrededor de toda la placa que ya se había formado anteriormente gracias a los diferentes procesos que pues, les estoy mencionando. Entonces, esta acumulación de células musculares lisas va a hacer que se forme una cápsula fibrosa alrededor del núcleo, que pues va a estar ya rico en lípidos y de restos celulares, ¿no? Que son todos los que habíamos mencionado, linfocitos, monocitos, células escamosas y todo esto. Entonces, al momento de que pues se forma esta capa fibrosa, nuestra placa de ateroma pues ya va a estar más grande, va a estar aumentada de tamaño y además pues va a tener esta resistencia a que se rompa. Va a ser menos difícil que esta placa se rompa gracias a la acumulación de estas células musculares lisas en la íntima y pues a esta cápsula fibrosa que formaron. Y como podemos ver, pues ya para este tiempo la luz vascular ya se vio pues, reducida gracias a pues todo este crecimiento de placa que hubo
con el tiempo. Como les menciono, esto no pasa de la noche a la mañana, sino que es un proceso pues que lleva tiempo, ¿no? Entonces, como podemos ver, el crecimiento de la placa pues ya obstruye la luz vascular. Entonces, si la placa obstruye del 60 al 70% de esta luz vascular, pues como también nos lo habían mencionado, se van a empezar a presentar síntomas de hipoperfusión debido pues a esta reducción de flujo. Y pues esto nos puede llevar a lo que sería una angina de pecho. Después pasa el tiempo y esta resistencia que generó la placa de ateroma se va a ir perdiendo, llegando a generar una ruptura, ya sea de la cápsula fibrosa que se formó o por una erosión superficial de la capa íntima. Esto, pues como les digo, va a ser después de tiempo y puede ser en cualquier momento. Al momento de que pues esta placa o existe más bien una ruptura, pues va a salir el contenido de de nuestra placa de ateroma y junto con plaquetas, fibrina y pues la coagulación se va a formar un trombo. Este trombo pues va a hacer que la luz vascular llegue a prácticamente ser obstruida por completo, lo que puede generarnos, como ya también nos lo habían explicado anteriormente, pues un infarto agudo al miocardio. Entonces, básicamente, pues todo este proceso es lo que pasa pues con el tiempo y la formación de la placa. Aquí en estas diapositivas, de todas maneras, nosotros les vamos a pasar el PDF con las diapositivas. Si es que pues no les carga cuando le den clic aquí al video o así, pues aquí tenemos, les coloqué también el link, donde pues son videos en los que explican esta parte de la formación de la cadateroma tal vez de una manera más sencilla o que les pueda ayudar un poquito más a entenderlo de manera correcta. Y pues son videos cortos que tal vez les puedan ayudar a complementar esto que les mencionaba. Puedes poner la siguiente. Bueno, como ya nos mencionó Carlos, la aterosclerosis va a ser un proceso que empieza a formarse desde la niñez, pero se va a manifestar hasta que la persona sea adulta. Entonces, pues en sus etapas tempranas va a permanecer asintomática. Y estos síntomas y signos van a aparecer hasta que pues la placa crezca o la luz arterial se reduzca más del 70%, o también cuando estas placas se rompen. Ya va a ser cuando el paciente presente síntomas que van a depender del lecho vascular que esté afectado. En las arterias coronarias se va a manifestar por la aparición de angina estable, angina inestable, síndrome coronario agudo, infarto agudo de miocardio o muerte súbita. En el cerebro va a cursar como un accidente cerebrovascular agudo o un accidente isquémico transitorio. Y los episodios repetidos pueden desembocar en una demencia vascular o multiinfarto. Y en las arterias periféricas se va a expresar clínicamente como claudicación intermitente o isquemia aguda de los miembros inferiores. La siguiente, por favor.
Bueno, ahora vamos a pasar con el diagnóstico. Como ya hemos estado revisando, realizar una historia clínica completa es básicamente uno de los pilares que van a ayudar a establecer un diagnóstico claro de los padecimientos que hemos estado revisando a lo largo de estas clases, y pues esta no es la excepción. Sin embargo, lo que aquí cabe resaltar es que pues hay que orientarla a la sospecha específica de este padecimiento y sobre todo buscar enfermedades subyacentes o bien algún factor de riesgo que pueda desencadenar la enfermedad, que pues sería ya bastante, en la mayoría de los casos, a nivel de estos tiempos. En caso de encontrar estos factores o una enfermedad, pues preguntar si está tratado, con qué le está tratando, si ha habido cambios en el estilo de vida, ya sea en la dieta, en la actividad física, o si es fumador, pues si ha habido una disminución en cuanto a su hábito tabáquico. Y bueno, eso es lo que hay que recalcar en cuanto a esta parte de la historia clínica. En cuanto a la exploración física, de primera instancia, pues se debería de evaluar la coloración, la temperatura de las extremidades, el llenado capilar distal, la integridad de la piel, la presencia de disminución o ausencia de pulsos, ya sea femoral, pupicio, pedio y tibial posterior, o la claudicación intermitente, o pues en general la mayoría del cuadro clínico que nos acaban de explicar. Bueno, en la mayoría de las bibliografías ha habido un peso bastante grande sobre la evidencia que apoya el uso de pruebas especiales para establecer diagnósticos tempranos específicos de esta patología, pues comprenden pruebas que van a permitir la visualización directa de de la enfermedad arterial, con técnicas que no son tan invasivas, son de bajo costo y son bastante confiables. Esto puede darse porque hay casos en donde la sospecha ante pacientes con pocos síntomas o bien como lo hemos estado revisando completamente asintomáticos, podría aportar diagnósticos certeros comprobados mediante estas pruebas que podrían mejorar el pronóstico de estos pacientes o, bueno, o están indicados por la incidencia de los pacientes que no presentan síntomas o que presentan solo algunos factores de riesgo, pero no hay evidencia concreta de que esta enfermedad se esté presentando. Bueno, se van a dividir en dos tipos. Son las pruebas que van a estudiar la función endotelial y las pruebas que van a hacer un análisis morfoestructural. Esto correspondiente más que nada a las arterias parotidia y braquial. Las primeras son las pruebas que corresponden al análisis morfoestructural. Dentro de la primera tenemos al grosor íntima media carotidia. Comprende la medición del espesor íntima media a nivel carotidio, los diámetros arteriales y la descripción anatómica del trayecto y ángulo de la división de la propia arteria. Es básicamente una ecografía arterial bidimensional y un Doppler a color que va a permitir la búsqueda de las placas de ateroma. En caso de sí encontrarlas, pues va a definir su topografía, las características morfológicas y el grado obstructivo que esté teniendo a nivel de esa arteria. Se va a registrar la presencia de placas como un engrosamiento parietal focal de más de 1.3 milímetros que va a proteger el lumen de la arteria que se está evaluando, considerando esto que es lo normal en cuanto al grosor de la parietal debe ser inferior al milímetro. Bueno, la diapo que sigue, por favor. La siguiente prueba es el índice de presión tobillo-brazo. Es una prueba clínica de rutina en pacientes entre los 50 y 69 años o bien en cualquiera en que se pueda sospechar la presencia de esta patología. Es un estudio que se va a llevar a cabo luego de un reposo del paciente durante 10 minutos en decúbito supino. Se va a utilizar una sonda de ultrasonido Doppler y un esfigmomanómetro que va a medir la presión sistólica de los 4 miembros, especialmente a nivel de la arteria braquial y arterias tibial posterior y pedia anterior de las extremidades tanto superior como inferior. Se van a promediar los valores y pues se calcula dividiendo la presión arterial sistólica de cada miembro inferior sobre el valor de la arteria braquial. Y básicamente se establece que el valor menor a 0.9 va a expresar un riesgo cardiovascular elevado en los pacientes en que se detecte. Y bueno, las siguientes pruebas son las que corresponden a la evaluación de la función endotelial. Son la respuesta vasodilatadora mediada por el endotelio, que va a consistir en un Doppler espectral y de color con registro simultáneo del electrocardiograma en el mismo monitor para una adecuada definición del ciclo cardíaco. A muy grandes rasgos y bastante resumido, se va a realizar
provocando una oclusión arterial por compresión de la arteria por encima del lugar donde se colocó el transductor durante 5 minutos, con el manguito de presión superando en 50 milímetros sobre mercurio la presión arterial sistólica de control que se debió haber establecido en ese paciente previamente. Se va a liberar el manguito, se va a registrar la imagen y el electro durante 4 minutos después de haber ejercido la compresión. Se mide la vasodilatación y los valores menores a 1 van a indicar la disfunción endotelial. Bueno, la que sigue es la velocidad de la onda de pulso. Para su determinación, el paciente se coloca en posición supina, se controla la presión arterial luego de 10 minutos de reposo, promediando los valores. Aquí, en este caso, se debe de registrar la presión arterial sistólica, la presión arterial media, la diastólica, la presión de pulso, la frecuencia y ritmo cardíaco. Además de que para esta prueba se tiene muy en cuenta el cálculo de la superficie corporal del paciente. Y se va a calcular porque el tiempo transcurrido se va a medir entre el pie de las ondas de pulso carotidio y femoral, promediando 10 latidos sucesivos que se hayan registrado. Los valores mayores a 1 son anormales y van a indicar aumento de la rigidez del sistema arterial. La que sigue, por favor. Bueno, con esto podemos pasar al tratamiento, en donde básicamente se van a rescatar 2 puntos que son los cambios en la dieta y el estilo de vida. Y el segundo que está muy unido al primero, que es hacer un énfasis adicional en que los fármacos no van a sustituir un estilo de vida saludable. Esto es, bueno, disculpen el ruido, significa que hay que hablar claro con los pacientes y decirles que por más que nosotros aportemos una ayuda farmacológica o incluso quirúrgica, no va a haber un cambio realmente importante, tanto en su pronóstico como en la mejoría de sus complicaciones, si no existe, gracias, si no existe una responsabilidad asumida del propio paciente para pues mejorar su padecimiento y su propia calidad de vida. Y bueno, ya entrando de lleno en lo que podemos empezar a hacer por estos pacientes es el tratamiento farmacológico y aplicación de las medidas de higiene arterial en aquellos, sobre todo, que cursen con claudicación intermitente ya establecida. Estas medidas o algunas de estas medidas son pues no usar ropa muy ajustada, mantener extremidades protegidas del frío, sin embargo esto sin aplicar un calor local que pueda lesionar la piel, suspender obviamente el tabaquismo o el alcoholismo en caso de que el paciente lo presente, entre muchos otros como son realizar ejercicios que ya tienen evidencia científica que apoyan a estos pacientes. También pues van a existir objetivos de prevención en el control integral de los pacientes, de los que ya hemos hablado, como modificación en la dieta, que pues tenga que ser baja en grasa sobre todo, la actividad física hay que pues fomentarla, el peso corporal pues que se mantenga en un IMC de acuerdo a su peso y su talla, la presión arterial si es que ya cursa con hipertensión pues que se mantenga controlada o si no la tiene como pues ya establecida una patología pues que igual se mantenga controlada, suspender el tabaquismo o el alcoholismo y mantener los niveles de hemoglobina pues normales y más aún si cursa con alguna patología como lo es la diabetes que de por sí lleva a alterar estos valores. La que sigue, por favor. Ahora, bueno, ya podemos pasar al uso de fármacos. Esto está dado o indicado porque la mayoría ya van a cursar con otra patología o ya van a tener alguna especie de tratamiento recomendado para sus propias enfermedades. Y si se dan cuenta, pues son los que hemos estado revisando en estas clases, porque pues ya vimos que esta patología está bastante unida a las demás, y la principal, ¿le puedes regresar tantito, por favor? La principal recomendación en cuanto al uso de fármacos es los que están indicados para el mantenimiento del colesterol. En este caso son las estatinas, que como ya vimos a nivel muy simple, pues son las que pueden reducir el colesterol LDL de un 25 a 50%, van a incrementar el colesterol HDL de un 5 a un 9% y van a disminuir los triglicéridos entre un 5 a un 30%.
Se va a recomendar la disminución LDL por debajo de los 70 miligramos sobre decilitro y pues un opcional menor en 55 miligramos sobre decilitro. Esto en población mexicana que ya cuente con un establecido riesgo alto cardiovascular. Ahora sí, la que sigue. Bueno, dentro de los demás medicamentos que podríamos comenzar a dar a estos pacientes son los antiplaquetarios, sobre todo pues el uso del ácido acetilsalicílico, que pues básicamente va a disminuir la probabilidad de que se acumulen plaquetas de las arterias estrechadas, que se forma un coágulo sanguíneo y que se produzcan pues mayores bloqueos. El siguiente medicamento que podríamos optar por usar serían los beta bloqueadores, que se van a usar sobre todo en enfermedades de las arterias coronarias y van a disminuir la frecuencia cardíaca y la presión arterial al reducir el esfuerzo del corazón y aliviar los síntomas del dolor de pecho sobre todo. Van a reducir el riesgo de ataques cardíacos y algunos problemas relacionados con el ritmo cardíaco. Podríamos pasar también a usar los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, sobre todo en aquellos que ya establezcan también un riesgo cardiovascular, como los individuos con diabetes, que tienen como principal función pues, disminuir la velocidad de progresión de la arteriosclerosis al disminuir la presión arterial. También podríamos pasar al uso de los bloqueadores de los canales de calcio, que van a reducir la presión arterial. Básicamente el uso de estos medicamentos es sobre todo para tratar de hacer una regresión de la placa de ateroma en caso de que esta sea posible y no haya un grado de obstrucción muy importante que se pueda tratar con tratamiento farmacológico. En caso de que ya se haya llegado a una complicación que no permita que la regresión de la placa sea una opción, pues se puede pasar al tratamiento quirúrgico, que son estos 4, o creo que hay más, pero estos son los principales. La angioplastía y colocación de stent, que en muy grandes rasgos es que se va a dejar un tubo de malla o un stent en la arteria para ayudar a mantenerla abierta y pues permita el flujo de sangre. La que sigue es la endarterectomía, que básicamente corresponde a que los depósitos grasos se van a extraer quirúrgicamente de las paredes de una arteria estrechada. Es un poquito más invasivo y pues sí requiere de estudios previos para conocer específicamente la localización de cada placa. La que sigue sería la terapia fibrinolítica, que es donde se va a inyectar un medicamento para disolver el coágulo hasta que se desintegre de manera muy directa. Y la última, que sería la cirugía de bypass, que es donde básicamente se va a crear un injerto utilizando un vaso sanguíneo de otra parte del cuerpo o bien un tubo de tejido sintético, que va a permitir que la sangre fluya alrededor de la arteria bloqueada. La que sí, por favor. Bueno, las complicaciones de las placas ateroscleróticas van a comprender la calcificación de la placa, que va a ser capaz de incrementar su fragilidad. Otro es el estrechamiento del vaso por la placa fibrosa, lo cual puede provocar estenosis de la arteria renal, isquemia del miocardio, claudicación o isquemia de las extremidades. También puede haber rotura o ulceración de la placa, que va a exponer a los procoagulantes que están contenidos en la placa a la sangre circulante. Esto va a generar la formación de un trombo en ese sitio, que puede ocluir el vaso y producir un infarto en el órgano afectado. Por lo tanto, puede provocar un evento vascular cerebral trombótico, angina inestable o infarto de miocardio. La hemorragia dentro de la placa, derivada de la ruptura de la cubierta fibrosa o de la microvasculatura que se forma dentro de la lesión. Este va a provocar un hematoma intramural que va a limitar todavía más la luz del vaso y puede provocar un evento vascular cerebral trombótico, angina inestable o infarto de miocardio. Otro es la embolia de los fragmentos del ateroma destruido hacia las regiones vasculares distales, lo cual puede provocar un evento vascular cerebral embólico, nefropatía ateroembólica
o isquemia de las extremidades. Y por último, también puede haber debilitamiento de la pared vascular, en el cual la pared fibrosa va a someter a la capa media colindante a una mayor presión, lo cual puede originar la atrofia y la pérdida de tejido elástico, con la expansión subsecuente de la arteria y la formación de un aneurisma. La siguiente, por favor. Y bueno, pues para este punto ya solo cabría terminar con hablar de la prevención, que la primaria pues es enfocada a hacer cambios en un estilo de vida saludable, sobre todo los recomendados para la aterosclerosis. Se incluyen pues obviamente dejar de fumar, consumir alimentos saludables, hacer ejercicio en forma regular, mantener el peso saludable, controlar y mantener una presión arterial saludable, controlar y mantener niveles saludables de colesterol y glucosa en sangre, que es lo que habíamos visto también como parte del tratamiento. Entonces, como personal médico, ejercer este tipo de pues presión para mejorar el estilo de vida de los pacientes, pues debe de estar bastante presente en cuanto a nuestra práctica clínica. Ya hablando de la prevención secundaria, pues es más enfocada a pacientes que ya cursan con alguna enfermedad acompañante y es pues a apoyar el uso de que, o bueno, el hecho de que su tratamiento pues lo sigan y hagan ciertas modificaciones que podrían ayudar a la prevención de desarrollar complicaciones como lo es la aterosclerosis o alguna más complicada. Y pues ya sería todo de nuestra parte. Ok, doctores. Bueno, pues se tiene que considerar a la aterosclerosis como la principal causa de enfermedad de los síndromes coronarios agudos y crónicos. Se presenta en más del 90% de los casos como causa del síndrome coronario. Lo primero que tenemos que identificar son los factores de riesgo cardiovascular, los más importantes que ya citaron: diabetes, hipertensión, tabaquismo, sedentarismo, obesidad. ¿Qué es lo que ocasiona la presencia de estos factores de riesgo cardiovascular? Pues el evento primario sería la disfunción endotelial. Cuando nosotros tenemos disfunción endotelial, lo que vamos a generar es un aumento en la permeabilidad de las moléculas de colesterol LDL que van a migrar por difusión pasiva hacia el interior de la íntima del endotelio. El aumento en el cúmulo de estas moléculas de LDL en el interior constituye un proceso inflamatorio. Entonces, las moléculas de LDL se oxidan y se empiezan a activar factores de crecimiento y factores de activación de linfocitos T y de monocitos. Los monocitos son células que se van a transformar en macrófagos y van a tratar de fagocitar a todo ese excedente de moléculas de LDL que están entre el endotelio y la íntima y la capa media elástica. Entonces empiezan a fagocitar todas las moléculas de LDL, pero lo hacen de una forma sin control, hasta que llegan a generar apoptosis. Cuando una molécula de un monocito se convierte en macrófago y empieza a fagocitar, se llama estría grasa. Entonces, la estría grasa sería la principal formación en la aterosclerosis, que sería esta célula que se encuentra dentro de la capa íntima. Tenemos más factores proinflamatorios. Una vez que se forma la estría grasa, vamos a tener migración de células musculares lisas hacia esta zona de la célula célula espumosa, perdón, y entonces vamos a tener factores de crecimiento derivados de las plaquetas, aumento de la colágena, mayor formación de células de músculo liso en esta zona y liberación de factores de crecimiento tanto de linfocitos T como de más macrófagos. También tenemos otros factores proinflamatorios como son las interleucinas, el factor de necrosis tumoral, que van a generar en esta zona mayor grado de inflamación. Todas estas células que se están acumulando, las células espumosas, cuando se empieza a adherir colágeno y células musculares lisas, forman la estría grasa,
que empieza a protruir hacia el interior del vaso sanguíneo. Entonces, a partir de esta etapa, hasta con la evolución natural de la enfermedad, entre más placas fibrosas tengamos, más depósito de colágeno, más depósito de fibrina, la placa se vuelve más estable. En cualquier momento puede romperse esta placa, exponer su centro lipídico y necrótico, que es protrombótico, y generar toda la cascada de coagulación con la adherencia y agregación plaquetaria y la migración de factores procoagulantes. Entonces, y la formación del trombo y la generación del síndrome coronario agudo. Si esto no ocurre, entonces la placa se va haciendo más estable, más dura, y va protruyendo cada vez más hacia el interior del vaso hasta disminuir el calibre de entre un 60-70%. Se considera que puede empezar a generar síntomas, y los síntomas van a depender, como ya citaron ustedes, dependiendo del sitio donde se está generando la placa de ateroma. Tenemos a nivel cerebral los eventos isquémicos, ya sea transitorios o el EBC isquémico. A nivel cardíaco tenemos a la angina de pecho crónica o el síndrome coronario agudo, que ya lo conocen ustedes, sería infarto con elevación del ST, infarto sin elevación del ST y angina inestable. ¿Qué pruebas o herramientas tenemos para establecer el diagnóstico de una placa estable que está provocando isquemia a nivel de un tejido? Bueno, a nivel cardíaco tenemos varias pruebas, además de las que ustedes acaban de citar, del ultrasonido Doppler de los vasos sanguíneos. Tenemos a las pruebas inductoras de isquemia. ¿Cuáles son estas pruebas inductoras de isquemia? Bueno, tenemos a la prueba de esfuerzo en banda o en bicicleta ergométrica. Tenemos al ecocardiograma con dobutamina, que lo que hace es aumentar la contractilidad y aumentar el consumo miocárdico de oxígeno para hacer evidente la isquemia en ese territorio del corazón en donde está afectada una arteria coronaria. Y tenemos también los estudios perfusorios, como son el gamagrama cardíaco, que podemos utilizar un gamagrama cardíaco con talio, con dipiridamol, y a su vez utilizar esfuerzo físico para realizar imágenes tomográficas y demostrar si esas placas de ateroma que están a nivel coronario están generando isquemia a nivel de algún territorio a nivel cardíaco. También tenemos la resonancia magnética, que es un estudio que nos permite conocer tanto viabilidad como la presencia de isquemia. Y tenemos al angiotac. La angiotac de coronarias nos permite identificar placas de ateroma, su grado de obstrucción, y también conocer un factor muy importante que se llama score de calcio. El score de calcio es un valor predictivo muy importante que nos puede decir placas de ateroma que son altamente vulnerables o que tienen alto riesgo de romperse. Y el gold estándar de estos estudios sería la coronariografía o la angiografía coronaria. Este es un estudio invasivo en donde se introduce un catéter en la arteria radial o en la arteria femoral y se lleva hasta el nacimiento de las arterias coronarias, que sería a nivel de los senos de Valsalva, en la salida de la arteria aorta. Cuando se canula la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, se inyecta una sustancia que es un medio de contraste, y con una técnica radiológica de un equipo que se llama fluoroscopio, se van a tomar imágenes para ver el trayecto de las arterias y el grado de obstrucción que tiene cada arteria. Entonces, esta herramienta, este estudio diagnóstico, sería el gold estándar para identificar la presencia de aterosclerosis a nivel coronario. ¿Cuál es el manejo médico de estos pacientes? Bueno, ya dijeron ustedes, es muy importante identificar si se trata de prevención primaria o prevención secundaria. Nos referimos a prevención primaria cuando no ha habido algún evento como EBC isquémico, angina de pecho, claudicación intermitente por insuficiencia arterial periférica o un infarto agudo del miocardio. Aquí va a depender de los factores o de las enfermedades asociadas y de los niveles de colesterol LDL
para valorar si solo se modifica el cambio en el estilo de vida o si podemos utilizar y pasar ya a la terapia farmacológica. En la prevención secundaria, luego entonces hay un problema en el órgano que tiene la aterosclerosis, como es el corazón, y ya lo citamos, un infarto agudo o angina crónica. ¿Qué fármacos tenemos para el manejo de las dislipidemias, principalmente de colesterol LDL alto y triglicéridos? Bueno, tenemos a las estatinas y como ejemplos, las mejores estatinas que tienen mayor potencia para reducir los niveles de colesterol LDL sería la atorvastatina y la rosuvastatina. Estas dos más o menos tienen la misma potencia y son los fármacos de primera elección para el manejo de pacientes con prevención secundaria en cardiopatía isquémica. Tenemos otras estatinas que tienen menor potencia, como son la pravastatina o la simvastatina. También se pueden utilizar, pero se tienen que utilizar dosis muy altas de estos fármacos para lograr niveles meta en prevención secundaria. Aquí pusieron una diapositiva en donde la recomendación en pacientes con prevención secundaria sería un colesterol LDL menor a 70 miligramos por decilitro, o en pacientes que tienen alto riesgo sería un colesterol LDL por debajo de 55. Cuando mi estatina no logra llegar a la meta de colesterol LDL, ya modifiqué mi estilo de vida, ya di tratamiento a la diabetes mellitus para mantener hemoglobinas glucosiladas entre 6 y 6.5. Tengo cifras de presión arterial controladas, ya sea con calcio antagonista, IECA, ARA o beta bloqueador, y a pesar de ello tengo niveles elevados de colesterol LDL. Podemos adicionar un secuestrador de sales biliares que es la ezetimiba. Entonces, la ezetimiba va a impedir la absorción de lipoproteínas a nivel intestinal y es un coadyuvante para el manejo de la dislipidemia cuando no se llega a la meta de colesterol LDL. El tratamiento específico para tratar las hipertrigliceridemias, en este caso las estatinas no son de gran utilidad, tienen un pobre efecto en la reducción de los niveles de triglicéridos y en este caso vamos a utilizar a los fibratos. Y como ejemplos tenemos al bezafibrato y al genfibrocilo. Sería lo indicado para bajar los niveles de triglicéridos. Y si a pesar de todo esto no logro llevar a metas terapéuticas o, como en muchos de los casos, podemos tener efectos indeseables con el uso de estatinas o de fibratos, actualmente tenemos inhibidores de una enzima que se llama PCSK9, que es un inhibidor del receptor de LDL a nivel hepático. Este es uno de los fármacos más recientes y que ha demostrado una importante reducción de los niveles de colesterol LDL, con cifras a veces sorprendentes de 0 o 5 miligramos por decilitro de colesterol LDL. Lo que hace la enzima es inhibir a este receptor, la PCSK9, inhibe a la enzima y con esto el receptor normalmente sale a nivel hepático el receptor de LDL y toma una molécula de LDL, la internaliza a nivel hepático para metabolizarla. Pero este receptor es inactivado, degradado por esta enzima, PCSK9. Cuando nosotros damos estos fármacos, lo que hacemos es evitar que se degrade el receptor de LDL y entonces este mismo receptor entra y sale múltiples veces de la membrana celular a nivel hepático para captar las moléculas de colesterol LDL y lograr el efecto en la reducción de estas moléculas aterogénicas. En otras palabras, en la aterosclerosis, la molécula más aterogénica sería la LDL. También tenemos a las moléculas VLDL, las HDL, que son las protectoras, que entre más alto el nivel es mucho mejor su efecto cardioprotector, y que tenemos pocos fármacos para mejorar el nivel de colesterol HDL. Entonces, se ha utilizado o se ha estudiado en algunos momentos del desarrollo del manejo médico para las dislipidemias el uso de niacina. La niacina eleva los niveles de colesterol HDL, pero
en muchos de los casos se genera intolerancia a nivel intestinal o le provoca una pigmentación amarillenta a los pacientes, y lo que obliga en muchos de los casos a suspender el tratamiento. Efectos secundarios de las estatinas y de los fibratos: tenemos generalmente las mialgias o, en casos severos, la rhabdomiolisis. Entonces, el efecto indeseable tiene que ver directamente con el nivel de dosis que le damos de estatina al paciente o cuando lo combinamos con los fibratos. Entonces hay que estar al pendiente de este efecto secundario, mialgias o rhabdomiolisis, cuando damos el tratamiento con estatinas. También otro efecto frecuente de las estatinas es la diarrea. Entonces, si tenemos a un paciente con un síndrome coronario agudo que necesitamos llevarlo a metas terapéuticas de bajo de 70 miligramos por decilitro y tiene mucho dolor muscular o tiene diarrea que hace que retire el tratamiento, esa sería otra de las indicaciones para utilizar estos fármacos inhibidores de la PCSK9. Y tenemos como ejemplo, el evolocumab. El evolocumab es un anticuerpo monoclonal que se administra por vía subcutánea y se administra en dosis de 140 miligramos cada 14 días. La dosis es ininterrumpida hasta llegar a las metas deseadas, y se puede utilizar de forma conjunta con las estatinas cuando no tienen efectos secundarios, o como monoterapia cuando lo retiramos la estatina por efecto secundario indeseable. El manejo, como ya lo citaron, depende mucho del sitio donde se está generando la afectación a nivel de la aterosclerosis. Recuerden que el gol estándar sería entonces la coronariografía. Y la coronariografía nos permite también, además de ser un método de diagnóstico, también puede ser un método terapéutico. Entonces, cuando nada más hacemos coronariografía diagnóstica, sería la inyección de un medio de contraste yodado a nivel de las arterias coronarias. Pero cuando logramos demostrar que hay una obstrucción significativa en alguna de las arterias coronarias, podemos realizar el tratamiento de angioplastía coronaria y colocación de stent. Los stent son es una prótesis propiamente, una malla metálica que está recubierta de un antibiótico para evitar el desarrollo de trombosis o de restenosis, y se va a colocar en el sitio donde está la obstrucción. Lo que hace la angioplastía coronaria es abrir en el sitio donde está la placa de ateroma, inflar un balón que es como un balón como si fuera una salchicha, y por encima del balón está la malla que se llama stent. A veces puede ser primero dilatar con el balón para tratar de abrir y plegar la placa de ateroma a las paredes del vaso sanguíneo, y cuando ya tenemos un diámetro aceptable, entonces es que vamos a colocar el stent sobre ese sitio, con resultados mucho más benéficos que haciendo solamente la angioplastía. En casos de enfermedad coronaria multivascular o lesiones complejas que tienen arterias coronarias muy proximales, o enfermedad del tronco coronario izquierdo, enfermedad multivaso en donde está afectado por lo menos 2 vasos sanguíneos principales, entonces tenemos como alternativa la cirugía de revascularización coronaria o bypass coronario, que es una cirugía a corazón abierto en donde se diseca, se expone la arteria que está afectada y se realiza un puente saltando la obstrucción de la arteria coronaria. Los puentes los vamos a colocar principalmente de arteria mamaria izquierda, que es un vaso que no lo sabemos todavía, pero habitualmente no se daña, no tiene placas de ateroma habitualmente. Entonces, este vaso se utiliza para puentear pues la arteria principal, que sería la arteria descendente anterior. Y cuando tenemos que colocar más puentes, entonces utilizamos hemoductos de vena safena. Se realiza una disección de la vena safena, se corta y se colocan estos injertos a nivel coronario.
Entonces, el tratamiento de la cardiopatía isquémica a nivel cardiovascular tiene muchas aristas, muchas variantes. Creo que no es el tema de este momento. Solamente es importante que recuerden que en la prevención y en el manejo de la aterosclerosis coronaria tenemos que tratar todos los factores de riesgo cardiovascular, modificar el estilo de vida y aumentar el consumo de alimentos que tienen un alto contenido en ácidos grasos omega 3, 6 y 9, que son los que van a aumentar los niveles de colesterol HDL. El ejercicio físico también es uno de las actividades altamente benéficas porque aumenta los niveles de colesterol HDL y también nos reduce la resistencia a la insulina, nos reduce el peso, o sea, tiene efectos benéficos múltiples y sería uno de los tratamientos angulares para el tratamiento de la aterosclerosis sistémica. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Creo que no, doctor. Ok, entonces el manejo de la dislipidemia o de la hipercolesterolemia, donde tenemos niveles de colesterol LDL altos, sería el tratamiento de elección farmacológico, las estatinas. Y como ejemplo, rosuvastatina y atorvastatina como primera elección, y como segunda elección, la pravastatina y la simvastatina. Y si esto no funciona, tenemos a la ezetimiba o tenemos la combinación de algún fibrato para ayudar a reducir los niveles de triglicéridos o también reducir un poco el efecto de la cantidad de LDL circulante. Y por último, los anticuerpos monoclonales, inhibidores de la PCSK9, como la terapia farmacológica más reciente que tenemos para reducir los niveles de colesterol LDL. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Ok. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Creo que ya la última clase que tenemos pendiente es de fiebre reumática. Si pueden enviarme la plática para revisarla, se los voy a agradecer. Y creo que es el próximo miércoles la última clase, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Bueno, pues entonces nos vemos el miércoles y el jueves tienen su examen. Se los vamos a presentar, creo que es a las 10 de la mañana y vamos a utilizar la sala del auditorio que está en el hospital. Sí, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Ok, bueno. Que descansen, doctores. Hasta luego. Igualmente, buenas noches. Gracias, doctor. Igualmente, gracias. Sí, gracias.